¿Qué tal? ¿Cómo están? Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, se han visto las caras, se han reunido este jueves en el Palacio de la Moncloa, ya saben, en la sede del Poder Ejecutivo, tras más, atención, de 400 días sin hablar. Concretamente, desde el pasado, me confirman fuentes de la máxima solvencia de la Dirección Nacional del Partido Popular, concretamente desde el pasado 22 de diciembre del 2023. Desde ese día no se hablaban, no se reunían Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero más allá de esta situación inédita, también preocupante, de que los dos principales líderes políticos de los dos principales partidos políticos de España, el PSOE y el PP, el Partido Popular, pues que no se hablen, que no se reúnan durante tanto tiempo, más allá de este hecho significativo y desde luego pues clave, también nos arrojó ese encuentro, esa reunión, diferentes cuestiones y claves que merecen la pena estudiar y analizar a nivel de estrategia, a nivel de protocolo, a nivel incluso de comunicación no verbal, de gesticulación, que vamos a desgranar en este vídeo, porque aquí analizamos también la estrategia que hay detrás de nuestros líderes políticos. Empezamos. Bueno, en primer lugar está la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Pasadas las 10 de la mañana, la cita estaba prevista, su llegada estaba prevista para las 10 de la mañana. Fue concretamente Núñez Feijóo el primer líder político con el que se reunió Pedro Sánchez en esta ronda de negociaciones, en esta ronda más bien de contacto con los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Ucrania y, en fin, la situación geopolítica del mundo. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo está prevista su llegada a las 10 de la mañana. Llegó minutos más tarde, unos dicen que 4, 5, 6 minutos más tarde, pero la cuestión es ¿qué significa el llegar tarde en protocolo? Está claro que los asesores de Feijóo saben perfectamente cómo funciona el protocolo, saben perfectamente qué significa el ser impuntual a nivel de protocolo, a nivel de estrategia política, y justamente el significado es lo opuesto a lo que nos podemos tantos imaginar, ¿no? El que llega tarde en protocolo es el que tiende a liderar posteriormente la comunicación, o el que intenta al menos dar esa imagen de querer liderar, de mandar, de autoridad. Llego tarde y hago esperar, por tanto, a la otra persona. Normalmente el invitado siempre tiene que llegar a nivel de protocolo puntual para ser recibido por el anfitrión. En este caso, no. En este caso, Alberto Núñez Feijóo llegó minutos más tarde. ¿Puede verse impuntualidad? Sí, pero es muy probable que sea una estrategia muy recurrente y muy usada a nivel de protocolo para lanzar esa imagen de que no me someto a la persona a la que llego, con la que me reúno, sino que al contrario, hago someter a la otra persona incluso para que espere. Esa es la primera clave que nos arrojó la jornada, y luego está el apretón de manos. Una vez que llega Alberto Núñez Feijóo, el Palacio de la Moncloa, lo están viendo en pantalla, ocurre este apretón de manos. En gesticulación, en comunicación no verbal, el apretón de manos pues tiene un significado muy potente y muy importante, máxime en política. Vemos que quien tiene la palma hacia abajo, que esa es la forma a la hora de apretar, de saludarse con las manos, ¿no? Es la forma de denotar autoridad, es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Es el que tiene, vemos en la imagen, la palma justamente de la mano hacia abajo, denotando que parece el primero que tomó la iniciativa en dar ese saludo con las manos y el que trata de denotar autoridad. Ahí vemos también una clave que seguro, desde luego, el presidente del gobierno y el líder de la oposición conocen y saben a la perfección. Está ese juego de manos, ese juego de equilibrio, de autoridad y de poder a la hora de que líderes políticos se saluden con las manos. Todo está medido y todo está pensado en ciencia política. Los politólogos, entre otras cosas, además de analizar la actualidad política y la situación política, también nos dedicamos a asesorar a políticos en cuestiones como esta. Accedemos ya al interior o al inicio de esa reunión, cuando los compañeros gráficos pues han sacado estas imágenes. Vean el cruce de piernas. El cruce de piernas, en algunos contextos, ciertamente, en comunicación no verbal, puede significar confianza, el estar tranquilo. Sin embargo, ojo, porque en este contexto de reunión política entre dos líderes políticos de diferente partido político, la posición de los pies puede dar un claro significado. Ciertamente, antes de sacar conclusiones, a la hora de hablar y estudiar la comunicación no verbal hay que leer y estudiar muchos más microgestos, ¿no? Es decir, para sacar una conclusión. Pero ojo, porque aquí, en esta imagen, los pies dicen mucho. Vemos que los pies de Alberto Núñez Feijóo no apuntan hacia Pedro Sánchez.
La posición de los pies es determinante para poder saber en comunicación no verbal si una persona está cómoda con su interlocutor o no hay feeling, como precisamente me trasladaban fuentes del gobierno esta misma mañana, este mismo jueves, tras la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Me decían, mira, Hugo, es que no hay feeling entre Feijóo y Sánchez. Y con esas palabras y viendo esta imagen, esta forma de comunicar no verbalmente, pues parece que están en lo cierto. Desde luego, a Alberto Núñez Feijóo no se le ve nada contento, o al menos confianza, nada tranquilo en esta reunión con Pedro Sánchez, con unos pies que no apuntan, desde luego lo estamos viendo clarísimamente, hacia Pedro Sánchez, hacia el presidente del gobierno. Al menos, como digo, Alberto Núñez Feijóo se sentía bastante incómodo en esa reunión y para nada parecía estar en una reunión que podemos calificar de agradable. Ese no hay feeling que me decía, yo creo que lo ratifica clarísimamente esta imagen. Y luego también posteriormente podemos ver otra de las imágenes a la hora de entrar Feijóo en el Palacio de la Moncloa. Vemos que Feijóo viene cargado con un paquete de folios, o más bien con una carpeta, ¿no? Con múltiples folios, entendemos que anotaciones, entendemos que, en fin, mucha documentación para poder aportar algo en esa reunión. Una reunión, por cierto, de poco más de 30 minutos. Está claro que no da para mucho una reunión de 30 minutos, y sobre todo cuando el objeto de la reunión es informar, hablar sobre geopolítica, sobre la situación en Ucrania y para compartir opiniones, insisto, sobre temas tan relevantes y tan complejos como es la diplomacia, como es la geopolítica y, en fin, la situación política del mundo. Con lo cual se entiende que los papeles de Feijóo seguramente con alguna anotación funcional a la hora de interlocutar con Sánchez, pero fundamentalmente ese tocho visible a las cámaras, muy visible para las cámaras, lanza más bien, su funcionalidad es de lanzar más bien un mensaje a la ciudadanía y es: aquí vengo preparado, yo sí que tengo un plan y lo vengo a exponer a un presidente del gobierno que no lleva y que no se le vio durante la reunión, al menos que se hiciera constancia, ¿no? En las fotografías, en los vídeos, en los mudos, ¿no? Sacados en esa reunión, no se vio que viera con una gran cantidad de carpetas o de papeles. Eso no quiere decir, desde luego, que Pedro Sánchez no se hubiera preparado las reuniones para informar correctamente. Sánchez, también es cierto, hay que destacarlo, tiene mucha capacidad para hablar sin leer, para hablar sin tener ningún tipo tan siquiera de anotación o de papel o de documento o de QE, ¿no? De prompter, digamos, de un objeto, de un instrumento que sirve para ir leyendo a medida que se va viendo la cámara, ¿no? Seguramente que ustedes lo conozcan. Sánchez tiene esa capacidad de hablar sin leer y, por tanto, de tener en su cabeza pues muchas ideas. En todo caso, en comunicación política, el llevar un folio, un paquete de folios, una carpeta con muchos documentos, se usen o no se usen, es una clara, evoca una imagen de preparación. Es parte de esa estrategia comunicativa el que los líderes políticos lo acaben usando o no, porque lo tengan en su cabeza, es parte de esa trama comunicativa, de esa estrategia comunicativa, el llevar una carpeta con múltiples y muchos documentos. Con lo cual, le recomendaría a Sánchez que, por mucho que lo tenga en su cabeza y que sea capaz de retener muchos datos e información, use este tipo de estrategias comunicativas para enseñar, al menos comunicativamente, a la sociedad de que lo tiene todo muy preparado. Hasta aquí las claves, espero que os haya gustado este vídeo de estrategia de comunicación. Recuerden suscribirse para más vídeos como este y, desde luego, compartirlo y apoyarme. Nos vemos.